Sí, bueno, íbamos a ir de inmediato con nuestro siguiente invitado. Yo lo que quería preguntarle a nuestro siguiente invitado, al señor Luis Benavente, director de Vox Populi. Él es un experto en la lectura comunicacional de los líderes políticos. Hemos escuchado más o menos el mismo trazo del discurso de Pedro Castillo a partir del cambio de gabinete. Hay algunas modificaciones, sin embargo, los mensajes parecen ser coincidentes y reiterativos, ¿no? ¿Cómo está, Luis? Muy buenos días. Buenos días, Mónica, Carlos Fernando, buenos días. Buenos días. Sí, creo que hay una constante. En realidad, el cambio en el gabinete lo que hace es retirar ese factor confrontacional, beligerante, que no es de formas democráticas en ninguna parte del mundo. Sí. Lo suelta un poco, ¿no?, al presidente, aunque, digamos, las frases no son tan argumentativas, sino busca algún efecto nada más de impacto inmediato, ¿no? Sí, claro, eso de meterse a la chacra sin zapatos, bueno, con eso no se gobierna, ¿de acuerdo? Eso es para otras personas. El gobernante metiéndose a la chacra sin zapatos, con eso no va a conseguir nada, ¿no? Pero lo importante sería ponerle zapatos al Perú entero, digamos, en términos amplios, ¿no? Muy claro, sí, zapatos y alimento y llenar la mesa, ¿de acuerdo? Pero la frase funciona, ¿no? Entonces, justamente yo creo que el presidente es muy consciente de eso. Algunos subestiman al presidente pensando que no es muy inteligente, muy capaz. Yo creo que él sabe muy bien lo que quiere, tiene mucha experiencia política. Sí. Ha hecho una huelga de 4 meses que desestabilizó a todo el país hace 4 años, etcétera. Entonces, creo que maneja esos códigos, ¿no? Pero si vemos, ha habido un cambio en el estilo, ha sacado a estos beligerantes que además tienen aparentes vinculaciones o simpatías con Sendero Luminoso, etcétera, y ha puesto más énfasis en los llamados izquierdistas caviares, por poner una etiqueta, por definirlo de alguna manera, ¿no? Cosa que no gusta a la radical de Perú Libre, ¿no? Entonces ahí viene un enfrentamiento. Pero junto con ese cambio, el presidente no ha hecho ningún cambio en su programa de gobierno. Todo sigue igual, la negociación con Pluspetrol, pero ya no es una negociación en la cual se dice que si no negocian, nacionalizamos. Entonces, creo que ese cambio ha edulcorado un poco al gobierno y ha puesto un poco de soda al trago que están dando los peruanos, ¿no? Y en ese sentido, señor Benavente, ¿cómo está? Buenos días. Buenos días, ¿Cómo Carlos interpreta este comunicado que ha emitido en horas de la mañana Perú Libre, en donde asegura que no le va a dar la confianza al gabinete, además una serie de recomposiciones, expulsiones dentro de la bancada, ¿no? Hay un viraje, dice, del gabinete hacia el centro derechismo. ¿Qué significa esto? ¿Una ruptura dentro de la bancada, dentro de la unidad de Perú Libre? ¿Pasa a ser ahora oposición? Sí, yo creo que la bancada se va a quebrar definitivamente. Algunos estarán con el presidente, otros estarán con el partido, pero es más o menos lo mismo, ¿no? Digamos que está radical, como usualmente se llama estas posturas, representa a marxistas, leninistas, maoístas, ortodoxos, ¿no? Ni siquiera muy modernos, sino sesenteros, setenteros, etcétera. Pero ellos no entienden que la democracia es ponerse de acuerdo con los opositores, es sentarse en una mesa, buscar mayorías, buscar acuerdos. Ellos no entienden eso. Ellos consideran que esos son, me permite la palabra, son pelotudeces, ¿no? Entonces, ellos en realidad, con toda franqueza, desprecian las formas de diálogo de la democracia, ¿no? Y precisamente... Pero mirando las próximas elecciones, esas pelotudeces, digamos, les pueden servir para eventualmente tener un espacio en elecciones próximas, porque si siguen, digamos, bajo la sombra, eventualmente, de un gobierno que se modera un poquito, no les va a servir. Sí, claro, de acuerdo, ¿no? Pero los extremos muchas veces no tienen mucha facilidad de llegar al gobierno, ¿no? Lo que llega al gobierno es una propuesta que puede ser de outsider, pero con una figura carismática, ¿no? Si van con este estilo tipo Bellido, tipo Barrenzuela, tipo ese estilo fuerte, eso no conquista votos, eso no funciona con el electorado. El electorado quiere que lo cortejen, que le enamoren, que le digan las cosas bonitas, y obviamente quiere tener confianza en aquel que se los dice y quiere una sonrisa, no quiere una
una chaveta ahí amenazante permanentemente, ¿no? Eso no funciona. Recuerden, Vargas Llosa andaba muy furioso en la campaña del año 90 y eso no le ayudó a conectar con los electores, le ayudó a conectar con un sector. Señor Benavente, yo le ruego que nos acompañe un instante durante el tiempo dedicado a los anunciantes de RPP, después de lo cual quisiera que nos explique cómo juzga usted en el marco que nos ha descrito el rol que debe jugar Mirta Vázquez como presidenta del Consejo de Ministros. Habíamos dejado planteada la pregunta respecto del rol que puede jugar la señora Mirta Vázquez, primera ministra, en el marco político que nos ha descrito de las relaciones entre el oficialismo y la oposición. Yo creo que el rol de Mirta Vázquez es fundamental. Ella hoy día, de alguna manera, la fiel de la balanza, ¿no? Creo que su experiencia en el Congreso la puso en relación con el diálogo como una necesidad política, ¿no? Creo que ha tomado experiencia en eso, y eso es muy importante en este momento en que el país requiere diálogo. Bueno, siempre la política se requiere de diálogo, ¿no? Porque el otro sector, entre lo posible, para ellos no existe el diálogo. Ellos más bien quieren cerrar el Congreso. Ya hace 2 semanas Bellido lo advirtió en Sacsayhuamán a decir que quienes el Congreso no aprobaba el futuro proyecto de reforma agraria, pues tenían que irse todos a su casa. Entonces, yo creo que ella tiene mucho más capacidad de diálogo. Creo que puede lograr un acercamiento a distintas bancadas para tener la aprobación, la confianza del Congreso, ¿no? Yo creo que para el hecho de la confianza con el gabinete que ella misma preside, por un lado, y para el equilibrio político y el equilibrio mismo de poderes en el país, el rol de Vázquez es fundamental, me parece. La fractura de Perú Libre, eventualmente, no sé si al final se va a traducir esto en un hecho mucho más concreto. Lo cierto es que han señalado que no le van a dar la confianza al gabinete. Imaginamos que habla de un sector de Perú Libre, pero esto podría ser una buena noticia incluso para el propio Castillo, para llegar a algún tipo de acuerdo, consenso, de respaldo de su gabinete. De acuerdo, porque el mismo Castillo como político tiene una gran oportunidad todavía, que no la ha perdido, ¿no? Pero esa gran oportunidad que es integrando, un gobernante tiene que integrar al máximo. Claro, si hay extremos que están fuera de lo deseable, de corrupción, pues a ellos no hay que integrarlo, ¿no? Pero el principio no puede ser que nosotros tenemos la razón y todo lo demás, todo lo diferente, no cuentan ni lo consideramos ni registramos su opinión, ¿no? De alguna manera, el presidente ya ha dado 2 muestras al darle triunfos a la oposición con la caída de Béjar y de Bellido, pero que eran 2 ministros que le hacían daño. Pero ha colocado a Barranzuela, digamos, como una especie de cuota de partido, que mismo Barranzuela dijo en unas declaraciones que lo había puesto el partido, ¿no? Sí, eso genera mucha confusión, creo, ¿no? Es como dejar algo todavía de ese estilo. Por si acasito. Sí, y de personajes tan cuestionados, no son pequeños cuestionamientos, son cuestionamientos muy graves. Además de personajes que muestran mucha soberbia, ¿no? Esto de que 180 cuestionamientos que ha tenido, procesos o cosas, es una condecoración para él. Creo que no es la manera políticamente correcta de responder a esto, ¿no? Mucho más gana el político que dice, miren, voy a corregirme, he reflexionado, no sé cuánto, y va a ganar mucho respeto si es que admite un error, que es lo políticamente más adecuado, ¿no? Pero yo creo que también Venezuela, no sé si esto había una conexión con Cerrón, o es de alguna manera la necesidad que tiene Castillo de que Cerrón salga bien librado del proceso fiscal que enfrenta con los dinámicos del centro, ¿no? Porque eventualmente podría salpicarle al propio presidente. Sí, yo creo que más que salpicarle, creo que lo podría embarrar bastante, ¿no? Lo podría poner en una situación inminente de vacancias por incapacidad moral. No sería un equivalente, si esto se compruebe y es contundente, al video que llevó a la ruina Fujimori en su momento, creo. Claro, y eso tiene que ver mucho con el tema de los aportes que habría recibido Perú Libre durante la campaña. Ahora, Luis, ¿es necesario, cree usted, que el presidente haga estos cambios que se le piden en el gabinete, no solamente en el caso de Barranzuela,
también se ha discutido la designación del nuevo ministro de Educación. Hay otros que también generan polémica, como el ministro de Transportes, pero ¿debe hacerlos antes de la presentación? ¿Cree usted que la permanencia de estos ministros puede de alguna manera poner en riesgo el otorgamiento del voto de confianza al gabinete Vázquez? Sí, claro, la presencia de Valenzuela con los cuestionamientos y más aún con los últimos actos contra Devida, las acusaciones que ha hecho, la forma como ha salido el jefe de Devida, la acusación de corrupción indebida y el hecho de propiciar prácticamente los cultivos de coca, cuando más bien la política era de erradicación de cultivos donde el beneficiado no es el campesino que consuetudinariamente chacha coca, ¿no? Que gastará pues 2 soles al mes un puñado de coca. No, eso va al narcotráfico, que es la gran demanda, lo que da sentido a los cultivos de coca, ¿no? Entonces esa política pues puede conectar, o se entendería que puede conectar, o podría conectar, o entraría su eficacia a una vinculación con el narcotráfico. Y por un lado hay vinculación con el narcotráfico, por otro lado por los cocaleros, por el otro lado viene Evo Morales, que fue un líder cocalero precisamente en esas circunstancias. Entonces el tema es muy riesgoso para el gobierno, ¿no? Señor Benavente, regresando al tema del impacto de la comunicación, y habida cuenta de que Pedro Castillo ganó sobre todo gracias al respaldo que obtuvo en las regiones y no tanto en Lima, ¿qué sabemos sobre el impacto que está teniendo su discurso y su imagen política fuera de Lima en las regiones que tuvieron confianza en él de una manera mayoritaria, sobre todo las del sur? Sí, es un Perú dividido, ¿no? Es un poco que la circunstancia de Castillo se ha mostrado en ese enfrentamiento, ¿no? De alguna manera el triunfo de Castillo es la revancha de ese otro Perú, el que estaba ahí oculto, el que no podíamos ver, ¿no? Hemos comenzado a descubrir cosas que estaban en nuestras narices, ¿no? Sí. Entonces, sí, yo creo que el discurso de Castillo funciona ahí. A ver, en las élites limeñas muchos están en desacuerdo con la nueva Constitución por una serie de argumentos, etcétera, ¿no? Pero el discurso de la nueva Constitución suena muy bien a la oreja de millones de peruanos que están en las regiones, porque suena a un nuevo Estado más justo, más igualitario, etcétera, 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 en reacción a un Estado corrupto que no fue igualitario, que abandonó a los pobres del país, etcétera, etcétera. Entonces eso suena bien, pero eso no lo vemos en Lima por nuestras deformaciones, opciones centralistas, históricamente centralistas, ¿de acuerdo? Entonces, eso es algo que ellos manejan, creo que bastante bien en el discurso, ¿no? Igual, por ejemplo, es el caso de que suben los alimentos después porque el dólar subió y hay insumos importados, y el dólar subió porque el gobierno no dio ninguna confianza económica, política, y más bien tenía un presidente con sus ministros que ayudaba a subir al dólar. No, pero ahora el discurso oficial es echarle la responsabilidad a los empresarios, al licor, etcétera, 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 ¿no? Entonces, es como Cuba, ¿no? Todos sus males van a echarle la culpa siempre al imperialismo norteamericano, ¿de acuerdo? Entonces, bueno, lo que pasa es que hay que buscar un culpable, y entonces en términos reales se traslada a esa propuesta, ¿no? Correcto, y eso, un poco en relación a la pregunta de Fernando, es algo comunicacionalmente efectivo. Funciona bien, dadas las características de la ciudadanía con poca educación, etcétera, etcétera, ¿no? Que claro, aplaude que el presidente diga, como bien decía Mónica, que entre sin zapatos a la chacra, cuando lo que tiene que hacer es que todos los peruanos tengamos zapatos, y buenos zapatos, además, no zapatos sin hueco. Así es. Muchas gracias, Luis Benavente. Recuerdo que usted es experto en comunicación y director de la publicación Vox Populi. Muchas gracias por sus explicaciones y su presencia en RPP. Que tenga buenos días.